Muy bien, vamos a empezar con las sectas y su manipulación. La pregunta que surge es, ¿por qué nacen y crecen los evangelios diferentes? Todo nacimiento y crecimiento se brinda porque hay posibilidad de concepción de una nueva posibilidad de fe. Nacen y crecen por su propia vitalidad. La mayoría de los grupos que han surgido por la presencia de un líder carismático. ¿Por qué surgen los grupos diferentes, de evangelios diferentes? Porque hay un espacio, por vitalidad y por un líder carismático. Un líder que es casi considerado Dios. Cuando yo digo casi considerado Dios, estoy hablando de alguien que tiene genera tanta impronta que las personas no le ven defecto. ¿Sí? Por lo general, cada nuevo grupo tiene una novedad bíblica que ofrecer. Eso es otra característica. Siempre son grupos, en el fondo, que proponen un nuevo conocimiento bíblico, una nueva interpretación. Voy a decir una palabra que nos va a causar problema a todos. Casi un avivamiento proponen. Vamos a volver a la raíz, ¿no? Tienen esa idea, ¿no? Y estos grupos van a decir, los otros son el diablo, son el pecado, están mal, hacen las cosas mal, están en pecado. Nosotros somos los buenos, ¿sí? Generalmente tienen eso. Esa es la manera también de manipular y de coaccionar a la gente. Si yo les digo a ustedes, miren, yo soy casi perfecto, vamos a hacer esto de esta manera, y ustedes no van a discutir conmigo. Y hago una aclaración, porque ya lo tuve esto en otras clases. Un líder que manipule no es estúpido. No, pero a mí viene y me dice, este líder que manipulaba, pero era inteligente. Y obviamente, si fuera estúpido, no manipularía. O sea, nosotros entendámoslo de esta manera. Sí, el que manipula, por lo general, es una persona inteligente. ¿Sí? Y no va a decir, hola, te estoy manipulando. No entren en esa concepción vaga que tenemos. Los líderes de los grupos generalmente prometen satisfacción a los principales problemas del hombre. Los promotores del evangelio diferentes tienen por lo general una buena organización para su trabajo de difusión. Primer punto. No prometen que te van a explotar. Ningún líder manipulador te va a decir, te voy a explotar. En este tiempo vas a ser explotado por la iglesia, por el grupo, te vamos a exprimir tus recursos, vamos a hacer que vos, porque si alguien entra a hacer eso, evidentemente ustedes irían. Evidentemente, nadie se queda por eso. Ahora, sí promete que vas a tener, si estás en ese lugar o estás con ellos, vas a poder encontrar ciertas beneficios. ¿Sí? Los problemas que vos considerás o que consideramos nosotros que son vitales para la vida del hombre, se encuentran solucionados por esa fe. Por ejemplo, voy a tratar de no dar ningún ejemplo conocido o por conocer. Te va a ir bien. Y si te vas del grupo, te va a ir mal. Eso es una manera de manipulación. Eso lo tienen los grupos. Generalmente tienen esa conducta. Manipulan de esa manera. ¿Sí? Segundo, son personas que tienen una buena organización para la difusión del trabajo. ¿Sí? Difusión.
difusión del trabajo, difunden bien su organización. Son personas que trabajan muy bien con esta idea de que la propaganda, ¿sí? Trabajan bien con esto. En los evangelios, en el evangelio diferente, seducen por la fuerza de sus convicciones, por la seguridad de su entusiasmo y por la simplicidad de su doctrina. Vuelvo a marcar esto. Seducen por la fuerza de sus convicciones. Son líderes generalmente que hacen, se muestran como superior a los demás, se muestran como personas que pueden llevar a cabo algo, siempre victoriosos, siempre yendo para adelante. No se van a mostrar como derrotados, no se van a demostrar como personas que se sienten lástima. ¿Sí? Van a mostrarse como tipos que superan toda adversidad, la van a llevar porque es la manera de seducir. Nadie sigue un líder que flaquea o que muestra sus sentimientos. Salvo aquellas personas que están siguiendo a un líder que o están bajo el liderazgo de alguien que realmente es hijo de Dios o que cumple con lo que Dios dice. Entonces es como decir, bueno, este flaquea, pero sabemos por qué Dios lo sostiene, ¿sí? Se demuestran su debilidad. Pero los líderes, generalmente manipuladores, lo que hacen es decir, yo puedo, tengo convicciones fuertes. Lo segundo, que dice ahí, ¿no? Su entusiasmo, su simplicidad. Generalmente son personas dentro de lo que podemos marcar, personas que tienen una característica que tiene que ver con algo simple, que llegan a la gente, no con algo complejo. Por ejemplo, no voy a dar ningún ejemplo. El ejemplo que iba a dar no era bueno. Se fue Pamela. Está grabando. Está grabando. Sí, me acuerdo que está grabando. Entonces mi límite es la grabación. Porque si lo digo en clase es incomprobable que lo dije. Grabado es comprobable, muy bueno. A ver, pero la realidad es, si volvemos a la parte anterior, ¿sí? Esa simplicidad simple de decirte, por ejemplo, que la gente venga y diga, pastor, óreme por el cochecito del nene que voy a tener a futuro. Y el pastor, en vez de decirle, no, mire, yo no voy a orar por el cochecito del nene, porque el cochecito del nene no pasa nada, yo tengo que orar por su vida. Oro por el cochecito del nene, total. ¿Qué mal le hace a la gente que ore por el cochecito del nene? ¿Sí? No le afecta. Ora por el cochecito y déjate de jorobar. Entonces la persona se va contenta, dice, mi líder hizo lo que yo quería y vos acabás de hacer el logro número 1, manipulaste a una persona que te siga fielmente, porque vos oraste por el cochecito del nene. Más si después queda embarazada. Se convierte en una servidora fiel al líder. No dije nombre, así que puedo. Dice 2 Timoteo, que ustedes lo pueden buscar en su Biblia, si quieren. Pueden tomarse ese trabajito. Para que Timoteo no sean 2. aburridas las clases, porque después dicen, no, su clase es aburrida. Jamás diría eso. Con el otro, con Bernola, leemos todos juntos. Ah, Otro, no vamos a grabar. Esto tendría que tener una manera de editar las cosas que yo digo. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él. Si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. No dejes de recordarles, adviérteles,
delante de Dios, que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ella se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus enseñanzas se extienden como gangrena entre los que están Himeneo y Fileto. Si ustedes ven ahí, ¿sí?, dos o tres cosas que marcamos. Primero, crecen por falta de crecimiento espiritual en muchos cristianos. Recordemos lo que dijo Pablo a los Efesios sobre la necesidad de crecer en la doctrina. Esto es para que no sean como niños sacudidos a la deriva, llevados a donde quiera por viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un poco lo que dice acá también en Timoteo: no entré a discutir cosas vanas, fíjate lo que se enseña, manténete firme. ¿Sí? ¿Por qué crecen estos grupos? Generalmente crecen por el poco desarrollo espiritual que tienen las personas y el poco conocimiento bíblico que tienen las personas. O sea, cuando yo hablo de conocimiento bíblico, no hablo de decir versículos de memoria. ¿Está claro eso? Yo no estoy hablando de versículos de memoria. No estoy diciendo que yo me tengo que poner a decir un montón de versículos de memoria, porque como digo un montón de versículos de memoria, yo conozco la Biblia. La Biblia se conoce cuando se aplica. Cuando yo me tomo el trabajo de aplicar la Biblia. Leer el pasaje bíblico y aplicarlo en el contexto que se debe aplicar. ¿Queda claro eso? Porque si no quedamos ahí en la confusión siempre, yo creo que entramos en esa confusión. Conocer la palabra de Dios no es decirla de memoria. ¿Es bueno saberlo? Sí, es bueno. Es bueno estudiar de memoria la Biblia. Es necesario y útil. Ahora, si yo no aplico lo que dice la Biblia, y no lo aplico en el contexto que está bien, puedo cometer esto, puedo generar niños que son zarandeados. Entonces, por ejemplo, ¿por qué mucha gente de nuestras iglesias entra en crisis en la cuarentena? Porque no va al templo. Y si no van al templo es porque nadie les ora. Entonces necesitan ir al templo, se deprimen y esto. ¿Cuál es el problema ahí? La falta de enseñanza. Porque nosotros consideramos que el Señor está en nosotros y cada uno de nosotros tiene contacto con Dios, no el templo. Fíjense, cuando yo digo que yo lo he hecho, mi casa de oración por el templo, como dándole el lugar casi sagrado a ese lugar, que es el lugar donde va a bajar el Espíritu Santo nada más. Y leo un pasaje bíblico, como el de la dedicación del templo de Jerusalén, que lo hace Salomón. Esa fecha, Salomón dice claramente, esto va a ser casa de oración. ¿Sí? Y el Espíritu del Señor desciende. Hay un concepto errado ahí en el fondo, que es lo que estoy sacralizando el templo, porque en realidad la casa de oración soy yo, mi esposa, somos los creyentes, nosotros somos templo del Señor. ¿Cuál es la necesidad del templo? Que lo tenemos que hacer en comunión, lo tenemos que hacer juntos. Ahora, cuando yo lo utilizo para defender el edificio, estoy haciendo una manipulación tal para sacarle provecho para que la gente venga al templo. ¿Sí? Esta es la realidad. ¿Hay que tener lindos templos? Sí. Yo soy el primero que quiere construir lindos templos. ¿Pero por qué tengo que construir lindos templos o auditorios o lo que se llame? Porque necesitamos reunirnos como cuerpo, ¿sí? Pero no es un lugar sacro porque es un templo. Cuando yo le doy manija y utilizo algunos pasajes, es para manipular y que la gente. Un poco lo que dice Pablo.
Falta de capacidad doctrinal y apologética. Algunas iglesias despiertan a la realidad cuando tienen el problema adentro. Por ejemplo, los judaizantes. ¿Sí? Nosotros, ustedes por ahí conocen esto, los grupos judaizantes que están dentro de muchas iglesias. Ahora nos preguntamos, ¿por qué surgen los grupos judaizantes? Vamos a expresiones que nosotros tenemos. Nosotros usamos el término altar. En el Nuevo Testamento casi no aparece, pero usamos altar como lugar. ¿Qué es el altar? Es un término judío. Usamos el término levitas. No usamos el término levita en nuestras iglesias para hablar de los chicos de adoración. Y ponemos pautas para los levitas como en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros generamos muchas veces, las iglesias generan el ambiente propicio para que se generen estos grupos. Porque yo lo entiendo, digo, bueno, levita es un título más, puedo hacer chistes, que yo se lo hago lo de música, ustedes son levitas, levitan al trabajo, levitan a la lectura, levitan a la adoración. No, yo puedo hacer ese chiste, ¿sí? Podemos juntarnos 10 pastores y contar esos chistes. El problema es cuando vos tenés a uno que no tiene crecimiento espiritual y que vos le haces pensar que es espiritual, entonces con esos títulos se le chifla el moño, se va para el otro lado, termina diciendo cosas que son. Entonces tenés grupos judaizantes, que yo conozco algunos que le dicen paternidad al pastor. Además no es un título la paternidad. La paternidad es una acción, pero bueno, dicen, ahí viene la paternidad. ¿Qué quiere decir la paternidad? ¿No? Que sea el padre de todo esto. ¿No? Y no se juntan los sábados. Oh, pero es 1 en 1000. No, hay muchos casos. La mayoría de las sectas pseudo-cristianas salen de iglesias evangélicas. Eso es un punto a tener en cuenta. No nos damos cuenta nosotros de esto, pero sucede así. Otro punto es la falta de interés y calor humano, sentido de grupo, de comunidad. Esto es grave cuando nosotros no nos ocupamos de la gente se busca una manera de que se ocupen en sí. ¿Por qué nacen y crecen los grupos? Seguimos diciendo, nacen y crecen por obra de Satanás. No es una respuesta simplista, pero tampoco podemos ignorar que Satanás utiliza hábilmente a grupos que desvían a la gente del verdadero Evangelio de Cristo. Algo que nosotros, que el profesor José Luis pone, que yo también defiendo. Esta idea de que Satanás utiliza a la gente, ¿no?, para que crezcan estos grupos. Nosotros cuando hablamos de Satanás esperamos que hay un endemoniado gritando. Si yo voy a un lugar donde hay 200 endemoniados, no me quedo. Se lo hago simple. Yo no me quedo. Usted me puede decir, pero pastor, yo me voy a quedar. Haga lo que se le cante la reverenda gana. Yo veo 300 endemoniados y me voy. Porque esa es la realidad de un ser humano normal y decente. Ahora, Satanás no me va a endemoniar a medio país para que yo me haga de Satanás. Satanás va a tratar de seducirme. Seduce a la gente. Seduce. Esto, yo no sé si se les paró el video, pero están como... No, Pamela se le mueven los ojos. Sí, no, estamos pensando. No, pero no piensen. O sea... Ese se le corta, a mí ese se le corta y no lo escucho. ¿Cómo? Se cortó todo, Pamela. Sí, no entendí. Se corta, porque se... Es Que se corta internet. justamente. Que ahora y lo escucho cortado. Yo te escucho cortada, yo te escucho a vos cortado. No sé si será tu internet o... Sí, puede ser tu internet, Pamela. Yo tengo internet. Lo bueno es que te va a quedar un video con vos. Yo lo subo a YouTube y lo bajamos.
Yo por eso no estoy diciendo Sí, se nada. está cortando, ahí se está cortando. Bueno, sigo un poco más, no sé qué hora es, para evitar que se corte. Yo decía, esta idea de Satanás de seducir a la gente es para desviar a la gente. Tengan en cuenta este detalle. No es solamente que hace cosas muy notorias, sino que seduce a la gente con este tema de grupos que desvían la fe en Cristo. Vale la advertencia, el evangelio diferente engaña no por ser tan diferente, sino por la similitud del evangelio. Si yo entro a una iglesia donde sacrifican chicos, me voy. Si yo voy a una iglesia donde hay 200 tipos con tambores matando gallinas, la gente normal se va. Ahora, si yo entro a un lugar donde que no es tan agresivo y que apunta a mi realidad necesaria, me quedo. O sea, los evangelios diferentes apuntan para ese lado, no apuntan para el otro. Satanás utiliza muchas veces las pequeñas diferencias y las grandes similitudes para engañar y, de ser posible, a los escogidos. Marcos 13:21. ¿Qué quiere decir esto? Si usted lo analiza, pensemos en la Iglesia Universal. Usted entra a la Iglesia Universal y dentro de todo es un culto pentecostal. No niegan a Cristo. No niegan a Cristo bajo ningún concepto. Y después descubrimos que es una secta por diferentes cosas. Pero no hay grandes diferencias. Son las pequeñas. Entonces, hay que tener cuidado con eso también. ¿Cómo nosotros, estos sectas y movimientos, he sacado un libro de Carro, de un apunte, que dice: las más variadas disciplinas humanas se han dedicado al estudio de grupos de protestas religiosas, historiadores, psicólogos, políticos, sociólogos. Pero en realidad es que nadie sabe cuántos de estos grupos existen y cuántos en realidad sean sus afiliados. Podríamos distinguir a una secta por su carácter separatista, ¿sí? Una de las cosas que nosotros decimos o sabemos es que las sectas tienen un carácter separatista. Los grupos sectarios se separan de los demás en lo que se refiere a doctrinas y prácticas. Rechazan las instituciones religiosas y societarias de la mayoría, no reconocen la autoridad de los líderes comúnmente aceptados, se manifiestan como fenómenos marginales e insignificantes y dan la imagen de extraños estrafalarios en sus ideas y en su modo de vida en general. En no todos los casos. ¿Cómo se puede analizar una secta? Ahí hay algunos. El ángulo lingüístico, sociológico, psicológico y teológico. Definiciones de secta, ahí salió mal la fuente. Sectas viene del griego ariesi, que dice toma, conquista, plan o manera de realizar esta acción, elección, manera de pensar o de obrar, sistema, plan, escuela, partido, secta o herejía. Hay una frase que dicen algunos grupos sectarios, que los cristianos fueron una secta en algún momento. Eso es verdad. Nos decían sectas a nosotros, pero no tiene el mismo significado el término. ¿Sí? Se hablaba de grupos, como un grupo, no secta como lo entendemos nosotros. El diccionario intermedio
acción de tomar, toma, captura, conquista, acción de elegir, elección, lo elegido, secta, partido, escuela, herejía, escuela. Y el otro va por el mismo lado. ¿Qué quiere decir? El término, no la secta, va por dos campos, de conquista o elección o inclinación. Puede derivar en el empleo de un determinado método o al siguiente de un grupo particular que puede transformarse en un partido o una escuela. En latín, jaresis, ¿sí?, quiere decir elección, opinión, herejía. Opinión, dogma, partido. Acepción utilizada por Cicerón, opinión, sistema, doctrina. Herejía utilizado por Tertuliano. O sea, el mismo término secta significa herejía en latín. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión? Opinión o tener una doctrina, grupo herético. Tener en cuenta la influencia que tuvieron los escritores que defendieron la fe durante los primeros siglos. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento con la palabra? ¿Sí? Hecho se traduce como secta, excepto en el 24:14, donde se utiliza la palabra herejía, que según Bain es un sentido de una verdad en particular. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, hay un grupo que dice que los cristianos son herejes, ¿sí? Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo que todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo se está defendiendo y dice, hay algunos que creen que los herejes son los cristianos. Por eso muchas sectas pseudo-cristianas utilizan el ejemplo de Pablo, diciendo, Pablo fue considerado secta, entonces nosotros, que nos digan secta a nosotros, es como un halago. Hay que recordar algo. Lo que le dicen secta son los judíos, pero Pablo no violó ninguna norma judía y no enseñaba algo diferente. En el Nuevo Testamento la palabra aparece 9 veces, 3 en Hechos y 3 en las epístolas. Ahí tiene algunos. Prometo, si me acuerdo ahora, subirle los PowerPoint y una material de lectura, si quieren. ¿Les parece? Está grabado. ¿Cómo? Está grabado, así que tiene que pasar el PowerPoint. Nunca subo el video, ya está. Lo destruyo. Yo tengo el poder de destruir el video. No, Pame, no te escucho. Se traba. ¿Cómo? Se trabó. Podemos grabar, yo lo puedo guardar. Usted puede eliminarlo, pero nosotros podemos grabar también. Digo que está editado. Digo que lo editaron, no es mi voz. Es la de Fernández hablando. Es un TikTok que me robaron. El término secta, en estos grupos tan hermosos que son los padres de la iglesia, dice Ignacio, que vivió en el 31 al 106, en una de sus cartas, Camino al Martirio, utiliza el término jairesis. Onésimo levanta el cielo
con sus alabanzas vuestras disciplinas en Dios, y me cuenta cómo todos vivís conforme a la verdad, y que en vosotros no anida ninguna herejía. ¿No? Vino Anésimo, que era medio el buchón de Ignacio, y le contó cómo estaba el grupo, le dice, no hay ninguna herejía o secta. ¿Sí? Ahí está negativo. Ya a partir de este siglo es negativo el término secta. No fue un movimiento menor, sino que en la primera mitad del siglo XVI, la reforma de origen a la Iglesia protestante produce una división dentro del cristianismo. Calvino, en su libro Institución de la Religión, en el libro cuarto, capítulo 2, apartado 12, aparecen mencionados los anabautistas como herejías. ¿Quiénes son los anabautistas? Me parece que estamos complicados. No tienen tanta cercanía, digamos, pero pueden ser un origen de ¿Pero los por qué los nombran? bautistas. ¿Por qué los nombran como herejes? Calvino no sabía nada. Perdón. Hay que estudiar si el hereje no es él. Sí, la verdad que no conozco, no sé bien la historia. No, los anabautistas eran Por haberse separado por ahí. Primero por haberse separado, eran medio rebeldes. Por eso algunos son bautistas de bautistas. Eso me suena muy, muy cercano, eso, no sé. En la sangre eso, perdón. Sí. ¿Ya hizo la iglesia, profe? No. Lo preguntó Pame. La congregación armada ya. Ya le dije que podíamos ir a ayudarlo. No sé. Bueno, ahora es medio complicado hacerlo, pero bueno. Sería más fácil ahora que no hace falta tener templo, pero bueno. Hay Sigo con gente la que... clase, no voy a discutir. Continúe. Acciones personales. La acción personal es mía. Ustedes hagan. Que conste que yo no dije nada. Dice que los muchachos anabautistas, en el fondo, eran complejos. ¿En qué sentido? Iban contra el grupo protestante. Ellos, en el fondo, con cierta lógica y entendiendo, ellos afirmaban que Lutero y todos los demás protestantes se habían quedado en la mitad de camino, que tuvieron que haber seguido un poco más, rompiendo con el Estado. Entonces, eran un grupo que lo calificaban como secta porque rompían con el status quo establecido. Recuerden que el bautismo de niño lo que afirmaba era nacionalidad. Y lo que ellos proponían es que no se bautice niño. Entonces eso rompía con un status quo y lo acusaban de O sea, secta. ellos eran los que decían que no se tenían que bautizar niños. Exacto. Eso decían. Listo. Anabautista quiere decir en contra del bautismo de niño. Rebautizaban a gente. En una época se podría considerar, para el contexto cultural, un grupo sectario. ¿Sí? Los donistas con un cima se separan de la Compañía de Cristo, así también actualmente hacen los anabautistas. ¿Qué quiere decir esto? Los anabautistas se separan del cuerpo de Cristo. ¿Por qué se separan del cuerpo de Cristo? Porque eligen otra forma. Lo que hacen los anabautistas con lógica es seguir la reforma de Lutero, que Lutero quedó a la mitad. Consideramos que quedó a la mitad. Y proponen no una nueva verdad a los anabautistas, sino proponen volver a lo que era la iglesia del primer siglo, primitivo. Es un poco lo que...
La palabra que menciona es cisma, que denota separación, división, y esto es sectario. Dejan claro que la actitud que tuvieron los donistas, la misma que poseen los anautistas, se los consideran un cismáticos de espíritu sectario. O sea, se separaron. Los padres del ecumenismo, el 11 de octubre de 1962 se produjo la inauguración del Vaticano II, en la cual concluyó en el 65 con 2.000 participantes. Dejaron participar a veedores de otro movimiento. El dato importante fue la ausencia de sectas y el apelativo de hermanos separados. Ahí digamos que la Iglesia Católica nos deja de llamar sectas y no somos hermanos separados. ¿Sí? Somos hermanos, pero estamos en otra punta. Lo que yo le digo a veces a los católicos es que en realidad los que se separaron del verdadero cristianismo son ellos, pero bueno, el término va para los dos lados, los dos somos hermanos separados. ¿Eso recién fue en ese año? ¿En el 62? ¿Que se dijo hermanos separados? Sí. Sí. Ah, hace poco, digamos, dentro de todo. Sí. Hasta el año 60, no fue el 62, fue el 65. El 62 empezó. El 75 se empezó a aplicar. Recién el 65, estamos hablando de 50 y pico de años. Sí. 55 años atrás, dejaron de hablar de latín en la iglesia. O sea, imagínate que nos digan a nosotros hermanos separados, o primo, o secta, no es el avance. El avance es que dejaron de usar latín. O sea, hasta el 65 usaban todo latín en lo culto. Ahora usan castellano. Sí, eso puede ser castellano. Resumiendo, así no se me aburre. Pamela la veo media aburrida, que digo. Este rojo es muy fuerte, ¿eh? Veo que la pantalla se nota fuerte. Históricamente, secta Harris era señalado como grupo en un sentido positivo. Como sustantivo es aquello por lo cual uno ha optado de modo consciente, aquello que uno ha escogido para sí, aquel grupo al cual uno ha decidido pertenecer. El ser miembro de una secta nos convierte en sectarios, pero en el comienzo del cristianismo los judíos llamaban secta a los que predicaban de Jesús como secta de los nazarenos. ¿Sí? Pero esto es al principio. En el griego profano no se poseía una concepción separatista, negativa y peyorativa, pero al final del primer siglo, en el griego bíblico, sí existe esta concepción. Final del primer siglo deja de ser positiva la palabra. Los escritores comienzan a contraponer el término iglesia y secta. Primera Corintios, la secta se contraponía a la iglesia, la secta fue considerada al final del primer siglo como sinónimo de herejía. La iglesia nunca ha estado libre de falsos profetas. La iglesia nunca ha estado libre de falsos profetas. No puedo decir nada. Ángulo sociológico. Yo creo que podríamos dejar acá, en ángulo sociológico, ¿no? Para no que absorban un poco, que incorporen el conocimiento, la clase que viene, si Dios, en primer lugar, el Wi-Fi, en segundo lugar, y los González, en tercer lugar, lo dejan. Vamos a ver esto, ¿les parece? Yo voy a dejar de grabar, tendría que haber dejado cuando dije esas cosas, pero bueno, no me di cuenta. No, para que si lo escuchen lo sepan.